Al saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de argumentación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de cómo va la reforma educativa en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y por tal motivo vamos a analizar el discurso del presidente de FECODE, el señor Carlos Rivas, quien, entre otras cosas, reconoce que la reforma educativa en Colombia va muy lenta y que este proceso de ralentización tiene que ver con la ineptitud del exministro de Educación Alejandro Gaviria, que fue destituido por temas de imprudencia y también porque en vez de meterse en lo que le competía, que era la reforma educativa, el señor terminó metido en contra de la reforma a la salud. Y por eso es importante tener sentido autocrítico, porque lamentablemente la reforma educativa, siendo la más importante, está muy lenta, y acá también tiene responsabilidad el presidente Gustavo Petro, primero porque se equivocó al nombrar a Alejandro Gaviria, y segundo porque los procesos van muy lentos. Esta es la hora que a muchos docentes en Colombia les siguen pagando lo mismo que el año pasado, y hay una cantidad de docentes que también están protestando, no solamente en contra del gobierno de Petro, sino también en contra de FECODE. Ya he visto varios docentes en redes sociales que dicen que no es ningún gobierno del cambio. Yo tampoco sería tan radical, pero sí acepto que la reforma educativa está demasiado lenta y que un poco de autocrítica nada mal caería. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Rivas, presidente de FECODE, para que a partir de allí analicemos el tipo de argumentos que utiliza en este informe del Comité Ejecutivo de la Asamblea General Extraordinaria de FECODE, en donde podemos notar cuál es la posición de ellos y cuáles son las expectativas, y también cómo podrían actuar si los cambios se siguen dando de manera tan lenta. Ahora sí, escuchemos al señor Carlos Enrique Rivas Segura, presidente de FECODE. De noviembre y de diciembre a la fecha. Listo. Entre la Asamblea Federal del mes de noviembre y de diciembre a la fecha, la Federación ha venido haciendo una serie de gestiones con el gobierno en el propósito de que podamos avanzar el cumplimiento de los acuerdos. Lo primero que tenemos que decir es que el señor Gaviria resultó siendo un paquete. Con él tuvimos las más amplias discusiones con relación a la política pública educativa. Pero aquí no se trata de un problema de las personas. Aquí lo que se trata es de cuál es la política que tiene el Ministerio de Educación y este gobierno del cambio y la transformación. Y tiene que ser el de potenciar la política pública educativa y fundamentalmente la defensa de la educación pública con su respectiva financiación. Bueno, aquí está en donde el presidente de FECODE, Carlos Enrique Rivas Segura, dice que Alejandro Gaviria resultó ser un paquete chileno y que con él se hicieron unas discusiones sobre el tema de las políticas educativas en Colombia, pero que no lograron avanzar mucho. Y esto es lamentable porque esta reforma educativa es tan importante
como la reforma a la salud, como la reforma pensional, como la reforma laboral, y en lo personal para mí es más importante que todas, pero está muy lenta. Un saludo para NASA Blue, el neoliberal Alejandro Gaviria. Yo lo llamaría el privatizador, que la palabra neoliberal de pronto es muy condescendiente con lo que fue su actuación, tanto como ministro de Salud de Santos y como ministro de Educación de Petro, y por fortuna Petro lo sacó del cargo. Bueno, esto fue lo que dijo Carlos Enrique Rivas Segura, el presidente de FECODE. He visto algunos documentos que están circulando, donde pretenden sindicarnos a nosotros de que no hubiésemos hecho la tarea. Yo quiero decirle a los compañeros que respetamos esas interpretaciones, que el gobierno del anterior ministro, que desde luego hace parte del gobierno de Gustavo Petro, haya improvisada una mafia que tiene como propósito fundamental el de privatizar y el de comercializar la educación. El compañero secretario general de la Federación y que les habla, el día lunes, martes y miércoles estábamos en Argentina, en un evento de la Internacional de la Educación, y lo que encontramos allí, compañeros, es una campaña que ya ha venido desarrollando FECODE desde otrora, y esa campaña se ha denominado ahora Por la Pública Creamos Escuela. Esa campaña es una campaña del FECODE, yo diría que lleva casi unos 20 o 30 años defendiendo la educación pública, y había una consigna muy importante que decíamos: la educación pública no es una mercancía, es un derecho. Y tenemos que registrar circunstancias que conocimos allí, pero que parece que fuesen copia de lo que ocurre en Colombia frente a los temas de privatización de la educación. Y qué desgracia, compañeros, que en Colombia se haya armado indudablemente el centro de operaciones para América Latina en lo que tiene que ver con la política pública, y que un organismo que desafortunadamente hace parte en Colombia de esa privatización, como es Educapaz, ha sido uno de los mayores privatizadores. Y tengo que decirlo aquí con mucha claridad: su jefe es el señor Óscar Sánchez, viceministro de Educación recientemente elegido. Bueno, acá el presidente de FECODE, Carlos Enrique Rivas Segura, habla de dos temas muy importantes. Por un lado, de ese proceso que empezó con César Gaviria de privatizar la educación, y cómo los siguientes gobiernos, a través de diferentes instituciones, han seguido en ese proceso de privatización, y que en este gobierno de Petro, que busca el cambio, no se puede mantener las mismas dinámicas de privatización, porque si algo hemos criticado acá en el proyecto de Universidad Nómada es el capitalismo cognitivo, que vislumbra la educación y el conocimiento como mercancías. Y en este punto estoy totalmente de acuerdo con el señor Carlos Rivas, porque la educación es un derecho, no es un servicio, ni es tampoco una mercancía. Lamentablemente, el sistema educativo colombiano está diseñado para que la educación sea una mercancía, y mucha gente sobrevive con la educación, entre quienes me incluyo. Yo entiendo que a un docente le paguen por unas horas, es un negocio, pero no debe quedar ahí. Yo por eso ya voy a ajustar el 31 de julio 6 años dando clases gratuitas, porque yo la educación no la veo como esa mercancía, la veo como esa posibilidad de construir, de cambiar la realidad. Como diría el escritor Jesús Bernardo Toro, la educación es el medio comunicativo más poderoso, pero no está articulada de esa manera en Colombia para que sea un medio comunicativo poderoso. Cada docente da su cátedra y listo. Y si queremos una educación liberadora como la proponía Freire, es el momento de popularizar saberes. Y si algo bueno trajo la pandemia fue que nos permitió regalar, y más que regalar,
construir y compartir con las comunidades de manera gratuita. Había profesores que nunca en su vida habían dado una clase gratis, pero gracias a la pandemia dieron su primera clase gratis y dieron muchas clases gratis y empezaron a hacer videos, y eso también fue algo bueno que trajo la pandemia. Por aquí veo que llega un comentario de Jairo Bejarano Vergara, un saludo. Dice Jairo que la educación en Colombia está siguiendo la lógica neoliberal, por eso es costosa, excluyente y no garantiza la calidad, y yo lo llamaría como la lógica corporativista privatizadora del capitalismo cognitivo, porque así es como la llamamos desde la filosofía nómada. Muchas gracias, Jairo, por el aporte. Y sigamos escuchando lo que dijo Carlos Rivas, el presidente de FECODE, sobre esta lenta reforma educativa que esperemos que el gobierno Petro avance, porque está muy lento y por ahora no vemos los cambios, lamentablemente. Y tengo que decirlo porque aquí los compañeros hicieron la observación en este texto que se llama La política educativa en Colombia, el paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley y que se le va a entregar a ustedes. Aquí hay una reseña de cómo se ha venido privatizando la educación. Aquí hay una reseña de cómo quitarle los derechos a los trabajadores y fundamentalmente los derechos laborales significan indudablemente un paso hacia la privatización de la educación. Como la tercerización de los compañeros provisionales, más de 60.000 en Colombia, significa ese rezago que en América Latina y en el mundo viene creciendo, donde no le quieren dar a los trabajadores de la educación en el mundo estabilidad laboral. 113 millones de educadores faltan en el mundo, 113 millones, y los trabajadores que se van con estabilidad laboral y con los derechos como lo hemos tenido en el caso concreto de Colombia, esos trabajadores no son reemplazados por trabajadores en propiedad, sino por la tercerización, que ya se puede llamar, en este caso, provisionales, o lo que viene en el momento siguiente, que están aplicando en 3 países de América Latina y que se llama el voluntariado. Y también está instalado una prenda que nosotros derrotamos en el Congreso, que tiene que ver con la educación híbrida. En 2 países de América Latina, la educación híbrida está en este momento desarrollándose. Pero también hay una política que derrotó FECODE en la calle y en la movilización con los maestros, que es educación en casa, y que también lo derrotamos nosotros, compañeros, y lo sacamos del cuerpo legislativo, que el gobierno de Duque y los amigos del duquismo y los amigos de la derecha pretenden restablecer nuevamente en el Congreso de la República. Significa, compañeros, que si hay alrededor de 113 millones de maestros faltando, imagínense cuál es el número de estudiantes que se encuentran hoy por fuera del sistema educativo. Pero mucho más grave, solo el 15% de los profesores universitarios del mundo tienen estabilidad, y el 85% de los profesores universitarios son tercerizados, y de eso sí que podemos dar cuenta en Colombia de manera permanente y clara. En Colombia más del 80% de los colegas universitarios son compañeros tercerizados, donde trabajan 4 meses, los dejan latentes y luego los vuelven a convocar otros 4 meses. Esta situación... Bueno, esta situación en la que vivo yo hago parte de ese 85% mundial, hago parte de ese 80% o más de docentes tercerizados, mal llamados docentes de cátedra. Nos pagan por horas, mes vencido, solo tenemos un contrato por 4 meses, y eso que por algunas peleas sindicales nos aumentaron 2 semanas, así que son 6 semanas de hueco por semestre. Antes eran 8 semanas de hueco por semestre, y con eso toca sobrevivir. Y lamentablemente la educación es un negocio solamente para la parte burocrática, es decir, los que viven de la parte administrativa de la educación son los que tienen estabilidad laboral, los que viven bien. Estoy hablando de rectores, vicerrectores, decanos, vicedecanos y los afortunados docentes de planta. Esos son los únicos que viven de cuenta de la educación. Los demás estamos sobreviviendo, y me parece muy importante que el señor Carlos Rivas, presidente de FECODE, lo dialogue con el presidente Petro para ver qué solución le pueden dar a esto, porque yo también entiendo la posición del gobierno, porque se pensó en una reforma tributaria
de 50, 60 billones, pero la reforma tributaria se terminó haciendo por 20 billones y por eso los cupos que se iban a aumentar no se han aumentado todavía y para el semestre entrante apenas se va a aumentar un 5% de cupos para estudiantes universitarios cuando debería ser por lo menos un 15% si se hubiera hecho la reforma tributaria que se había pensado. Pero el presidente Petro lo ha dicho en varias oportunidades que la educación es lo más importante, que hay que reformar la ley 30 para reducir un poco esa tercerización laboral, que es importante que hayan docentes mejor pagados. Entonces esperemos que con el presidente Petro y el señor Carlos Rivas lleguen a unos acuerdos para que el docente colombiano sea mejor pagado y tenga mejores contratos. Y esto fue lo que dijo después de lo anterior el presidente de FECODE, Carlos Rivas. Es una situación que tiene su condición en la privatización de la educación, en los temas de financiación. Por eso la lucha de FECODE por la defensa de la educación pública y la financiación de la educación, que logramos también, compañeros, porque se lo habíamos informado a ustedes, de que en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en la base ni en el articulado, estaba lo que tenía que ver con el Sistema General de Participaciones. Hicimos un lobby, convocamos a 65 parlamentarios, logramos meter el punto del Sistema General de Participaciones, y para eso tengo que reconocer que el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Alto Nivel lleva 12 reuniones en este momento ejecutadas, faltan 4 reuniones. Hay el compromiso del gobierno de Gustavo Petro de presentar en la próxima legislatura un proyecto de acto legislativo para poder modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional. La disminución de la planta de personal, el aumento del número de estudiantes por docente, la carencia de recursos para alimentación estudiantil y transporte, la falta de material didáctico en las instituciones educativas, el déficit en materia, compañeros, de tecnología, y además de eso los 70.000 millones de pesos que se robaron para los centros poblados, la crisis en la educación rural hace parte de los negocios y el manejo del currículo. Cuando nos hablaba el exministro anterior de un currículo con sentido social, no era ni nada más ni nada menos que un negocio que tiene para ellos manipular y para romper la libertad y la autonomía de cátedra. Bueno, qué bueno que Carlos Rivas habló del escándalo que analizamos ayer en la clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, el escándalo de Mintic, donde descaradamente Karen Abudinen y sus cómplices se roban 70.000 millones de pesos que eran para la conectividad de poblaciones rurales pobres. La niñez fue robada por el uribismo y qué bueno que aquí el señor Carlos Rivas lo recuerda. Y por otro lado, es importante que se den rápido las 4 reuniones que faltan para que se avance mucho más en esta lenta reforma educativa, porque vemos que la reforma a la salud ya se está debatiendo, la reforma pensional, la reforma laboral ya están radicadas, pero la reforma educativa no se puede quedar atrás porque esta, en mi opinión, es la más importante. Controlar todo, quieren controlar inclusive la autonomía institucional y la libertad de cátedra que los maestros teníamos en la ley 115 de 1994. Bueno, esa ley 115 tiene cosas muy interesantes, pero casi ninguna se lleva a la práctica, lamentablemente. Por ejemplo, en esa ley 115, que es la Ley General de Educación, se habla del fomento del pensamiento crítico y de la memoria histórica. Pero díganme ustedes, ¿en cuántos procesos educativos realmente se aplica? Yo diría que en muy pocos, y lo digo desde mi experiencia. Claramente respeto otras opiniones, pero hay muchas cosas que están muy lindas en el papel, pero hay que llevarlas a la realidad. Con la lucha y la movilización no vamos a permitir, compañeros, que puedan transgredir los derechos de accesibilidad, los derechos que están establecidos en las brechas, como el de canasta educativa, el de jornada única, infraestructura, relaciones técnicas, educación rural y la brecha digital, hacen parte del gran mercado en el que hoy, desafortunadamente, el neoliberalismo viene tratando de llevarse por los cachos la educación. Hoy en la escuela campea el neoliberalismo y tenemos la responsabilidad, los maestros y maestras de Colombia, de seguir potenciando el movimiento sindical,
Debemos de seguir potenciando el movimiento pedagógico, debemos de seguir desarrollando las pedagogías críticas, debemos de seguir llenando las escuelas y nuestras relaciones con los estudiantes de un contenido pedagógico que sirva para la libertad, para la democracia y para el cambio de carácter institucional. Bueno, en ese sentido, también estoy de acuerdo con Carlos Rivas. Es importante seguir fomentando la pedagogía crítica. Al fin y al cabo tenemos todavía algo de libertad de cátedra y ese es uno de los grandes principios de la universidad nómada. La memoria histórica, el libre pensamiento, el pensamiento crítico, y es difícil llevarlo a la práctica, pero se hace el intento. Y ese tema de la manipulación del currículo es también muy importante, porque a veces desde el macro currículo quieren manipular el micro currículo, y ahí es en donde hay docentes que pueden hacer una revolución educativa desde abajo y aprovechar al máximo la libertad de cátedra, aprovechar que podemos hablarle a nuestros estudiantes del conflicto armado, de los procesos de paz, de las diferentes miradas y de cómo pensar un nuevo país desde una mirada inteligente, autónoma y crítica. Quieren cerrar las escuelas para imponernos la posibilidad de que los maestros, desde el punto de vista de la tecnología, le puedan brindar clase a 200, a 300 o a 500 maestros y desaparecería la posibilidad de esa comunicación directa y humana que se tiene con la educación. Aquí tenemos que plantear que cuando hablamos del estatuto de la profesión docente, no simplemente hablamos, compañeros, de la dignificación de la profesión docente que es tan importante para nosotros. En el marco del estatuto de la profesión docente, los gobiernos en el pasado colocaban como eje fundamental la calidad de la educación. La calidad de la educación no es el epicentro del estatuto de la profesión docente. El epicentro del estatuto de la profesión docente es para que los maestros podamos ascender, nos podamos reubicar, podamos tener mejores condiciones, que el Estado garantice la capacitación, la formación y desde luego la profesionalización de la carrera docente. Una gran pelea y una gran discusión que hay que dar ahí, que se dio en el evento internacional de esta semana, es lo que tiene que ver con la despedagogización y la desprofesionalización de la carrera docente, con el ingreso de otras profesiones a nuestra carrera docente. Ese es un debate que tiene la tarea y la responsabilidad esa comisión de discutir. No vamos a pelear con los compañeros que ya están, pero vaya a ver si a la aeronáutica civil reciben un maestro para que haga pilotaje de un avión y desde luego que no lo puede hacer, o en un hospital, o en algunos sitios. Compañeros, aquí se volvió una bolsa de empleo el caso concreto de la vinculación a nuestra profesión. Y desde luego que es un gran negocio. Cuando citan a 40 o a 50.000, se inscriben más de 200 o 300.000 desempleados, donde el Estado solo con la venta del PIB se ha ganado una plata. Ese punto de despedagogización y desprofesionalización de la carrera docente. Bueno, acá sí tengo una diferencia de opinión con el señor Carlos Rivas, presidente de FECODE. El mercado es cruel y a veces no podemos luchar contra el mercado. Y lamentablemente, la profesión docente es algo que no tiene comparación con otras profesiones, en tanto que alguien que estudie, por ejemplo, matemáticas, y así no sepa nada de pedagogía, perfectamente lo pueden contratar para que sea profesor de matemáticas. Y más allá de que no tenga la licenciatura o no tenga las competencias pedagógicas, esa persona va a dar matemáticas y el mercado va a permitir esa licencia. Por eso lo que dice Carlos Rivas es utópico, porque es pretender que solamente podamos dar clase los que somos licenciados o los que tienen algún título en docencia universitaria o en didáctica universitaria. Y es una utopía, porque no podemos decir y metiendo las manos en el fuego que porque tenemos una licenciatura ya somos grandes profesores. Hay gente que no tiene el título de licenciado y que tienen unos métodos más didácticos para dar una clase. Entonces, el hecho de tener el título de licenciados no nos pone en un pedestal. Y acá el mercado es cruel, porque hay carreras en donde el que estudió ingeniería civil
tiene un conocimiento que sí no tiene cualquier persona. Un licenciado se pone a hacer un puente y se le cae. Un ingeniero civil puede dar una clase, puede que la dé mal o que la dé bien, o puede que aprenda el saber pedagógico de manera empírica, pero no va a ser tan catastrófico como en otros saberes. Entonces aquí, con todo el respeto que se merecen los colegas y el señor Carlos Rivas, presidente de FECODE, aquí hay una falacia de falsa analogía. Lamentablemente, nuestra profesión ha sido envilecida porque nos han reemplazado fácilmente. Entonces, alguien que hizo la carrera de filosofía, alguien que hizo la carrera de historia, puede dar una clase de esas áreas sin ser licenciado. Y puede que la dé mejor que quienes somos licenciados. ¿Quién dice que no? Entonces, aquí sí estamos enfrentando un monstruo gigante del mercado que, así tengamos un gobierno amigo como el de Petro, no vamos a cambiar. Aquí sí estoy en desacuerdo con el señor Carlos Rivas. Tiene que ser un punto en el debate del estatuto de la profesión docente. ¿Qué tipo de estatuto docente queremos? ¿Para qué queremos un estatuto docente? ¿Para el ingreso? ¿Para la permanencia? ¿Para la movilidad? ¿Para el retiro de los compañeros? Ese fue el trabajo que hizo los compañeros de la universidad distrital. Pero entrando a escuchar unas voces que decían, ¿y por qué ellos? Lo hicimos con un solo sentido, para quitarle la carga emocional que muchos de nosotros tenemos. Porque allí van a hacer unas explicaciones, pero finalmente quien toma las decisiones son ustedes, compañeros. Esta asamblea, esto es lo que nos hicieron ver, nos sistematizaron esta situación, y en esa síntesis hay 5 puntos que son fundamentales. ¿Qué necesitamos construir en estos 3 días? Construir una propuesta general, construir una propuesta con unos lineamientos precisos, determinar cómo va a ser el vínculo de los maestros, que hay un punto que es central, neurálgico, en el debate, 2 diría yo. 1, el de la evaluación. Vamos a definir el tema de la evaluación de competencias, cómo va a ser, porque eso está mitaseado. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero tiene que ser en el debate argumentativo, en el debate pedagógico, donde busquemos la evaluación de desempeño. Es triste, pero acá estamos usando los mismos conceptos del capitalismo cognitivo. Evaluación por competencias, evaluación por desempeño. Son puros términos baratos que nos ha impuesto el capitalismo cognitivo. Y extraña mucho que el presidente Carlos Enrique Rivas Segura, el presidente de FECODE, los utilice como si fueran conceptos muy normales. Y yo les confieso algo, yo estoy a esto, pero a esto de renunciar a la academia, porque estoy cansado de esos conceptos, estoy cansado del capitalismo cognitivo, estoy cansado de términos nefastos como evaluación por competencias, evaluación por desempeño, indicadores de logros. Estoy mamado de que nos hablen de maestrías, de doctorados, de postdoctorados, de bilingüismo. Estoy cansado de la mercantilización del conocimiento. Y lo que más me cansa, estoy cansado de que nos midan por un papel. Un papel no dice nada. El papel puede decir licenciado, pero eso no significa que seamos buenos profesores o que sepamos comunicar un saber. Es un título nada más, es un papel. Por eso estoy a esto de renunciar a la academia, pero nunca voy a renunciar ni al conocimiento, ni al método autodidacta, ni a la educación popular, ni al proyecto de universidad nómada. Cuando tenga unos recursos suficientes para sobrevivir, renuncio a la academia y me dedico de lleno a la educación popular, porque ese sistema me cansa y me parece inútil en muchos sentidos, que ustedes ya más o menos saben en cuáles. En que estoy cansado de ponerle un número a los estudiantes de 0 a 5, por ejemplo. Por aquí llega una pregunta de Jairo Bejarano Vergara que dice: ¿dónde crees que deberíamos priorizar las intervenciones en la educación primaria o en la universitaria? Qué buena pregunta. La priorización en ese tipo de intervenciones
y en esos niveles debe estar en el pensamiento crítico, en las habilidades comunicativas y en la memoria histórica. Por ejemplo, si hablamos de una reforma curricular, yo eliminaría un montón de materias. Eliminaría la materia de lengua castellana, la materia de sociales, y las juntaría en una sola materia que se llame pensamiento crítico e histórico. Y ahí se puede estudiar todo lo que estudiamos en lengua castellana, lo que estudiamos en sociales, lo que estudiamos en ética, lo que estudiamos en religión, porque todo eso es una sola materia que se llama pensamiento crítico e histórico. Rellenamos a estudiantes con un montón de materias y cada una apunta desde su lado y pone tareas desde su lado. No hay una articulación. Entonces, esas materias llamadas ciencias sociales y humanísticas, yo la volvería una sola materia. Y así podríamos dedicar más tiempo a profundizar los hechos, los conceptos. Entonces, el estudiante, en vez de ver 5 horas de español, 5 horas de sociales, 3 horas de ética, 3 horas de religión, vería 10 o 15 horas semanales de pensamiento crítico e histórico. Eso es lo que yo propondría para el currículo, pero yo no soy nadie, así que solo es mi opinión. Auro dice que él cree que se debe iniciar en la primaria, así es. Por eso aquí en la Universidad Nómada tenemos el curso de pensamiento crítico de la infancia y poner de acuerdo a miles de profesores es imposible. Somos casi 1 millón de profesores en Colombia. No nos vamos a poner de acuerdo, pero si trabajamos el pensamiento crítico, la memoria histórica, el libre pensamiento, si mejoramos las estrategias didácticas, si tratamos de escapar de las prescripciones del capitalismo cognitivo, como la calificación, como el exceso de títulos o la sobrevaloración de los papeles, podríamos hacer desde abajo una reforma educativa que se convierta en una revolución. Y Auro también dice que las empresas también ahora califican por competencia y desempeño y por eso no dan ni un punto. Claro, es que las empresas también están regidas por el capitalismo salvaje y el capitalismo salvaje es el que rige el capitalismo cognitivo. Y esa fue la principal razón por la que llamé este canal de YouTube Universidad Nómada, porque la Universidad Nómada es una filosofía que busca la reapropiación social del conocimiento, la gratuidad total del conocimiento en todos los niveles y la promoción del libre pensamiento, sin horarios, sin calificaciones, sin papeles. Eso se llama educación nómada. Y qué bueno que Auro haya trabajado pensamiento crítico con sus hijos y que están en Francia. Le deseo lo mejor a sus hijos y a usted. Y es importante que uno sea el principal docente de sus hijos para que este sistema no vaya a castrar su libertad y su pensamiento. Y lo otro que hay que hacer es masificar los conceptos. No depender de una universidad o de un colegio o de una escuela o de un jardín para que nos eduque. Empezar a educarnos entre nosotros mismos. Por eso en este canal de la Universidad Nómada y en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López, que es el canal de respaldo, en esos 2 canales de YouTube hemos publicado una gran cantidad de videos porque estamos tratando de llevar la universidad al pueblo, ya que los privatizadores y la gente corrupta ha convertido la educación en una mercancía para personas privilegiadas, sean privilegiadas por tener dinero y pagar en un colegio o universidad privada, o sean privilegiadas
por ganar un miserable examen de admisión que está basado en los presupuestos del capitalismo cognitivo. Un saludo para Erdi, gracias hombre por la sintonía. ¿Qué pienso de la discriminación a las personas con síndrome de Asperger? Yo siempre me he opuesto a cualquier forma de discriminación y por eso nuestro lema en la Universidad Nómada reza: buscamos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, porque acá tratamos de oponernos a cualquier forma de discriminación, incluyendo a veces la discriminación positiva, porque a veces la discriminación positiva también subestima las capacidades de las personas. Y qué bueno que nos comparta su opinión, Erdi. De hecho, pues leí un artículo que decía que Lionel Messi tenía ese síndrome de Asperger, y a juzgar por su personalidad en otrora, me parece que sí tenía algo de eso, pero habría que buscar otras fuentes o preguntarle al mismo Messi. Y esto fue lo que dijo en la parte final de su discurso el presidente de FECODE, el señor Carlos Enrique Rivas Segura, sobre cómo debe ser esta reforma educativa, que tiene que ser una revolución que conduzca a verdaderos cambios. Que es de carácter constitucional. Esa evaluación tiene que ser discutida con claridad. 185 documentos, de los cuales se sintetizó en 125. Habían opiniones, habían 2 o 3 párrafos, documentos muy bien elaborados. Eso no quiere decir que si había una opinión se descartara, porque había opiniones que tenían una gran importancia, un gran peso. Allí la podrán desarrollar los compañeros. Eran 185 documentos, compañeros y compañeras. Aquí hay un hecho concreto. Hemos venido discutiéndolo. Hasta el 1 de marzo hubo debates en las regiones. Nos llegaron los documentos, ¿no es cierto? Recogimos los documentos, pero yo quiero hacer una aclaración. Ese documento que circulaba no era un documento del Comité Ejecutivo de FECODE. Ese era un documento que fue fruto de las conclusiones del evento del Valle, en Cali, compañeros. Y eso fue lo que nosotros, respetando las decisiones, colocamos en conocimiento de ustedes, para que dijeran que no sirve, que está malo, que aquí está la propuesta mía, que es mejor, para que hiciéramos el debate pedagógico y el debate político, porque no es un estatuto simplemente pedagógico, también es un estatuto político, porque tiene que ver con la estabilidad laboral, porque tiene que ver con nuestro funcionamiento como trabajadores de la educación. ¿Qué tipo de trabajadores somos nosotros en el campo de la educación? ¿No es cierto? O somos simplemente instrumentos para aplicar una política, o tenemos la autonomía y tenemos la independencia, porque no podemos desaparecer. En este estatuto tiene implícitos elementos de la ley 115 de 1994, que son de mucha riqueza y que nosotros defendemos y defenderemos hasta el final. Igual ocurrió con el caso concreto de los compañeros que trabajaron en la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos. 3 días también los compañeros, de manera muy juiciosa, hicieron un trabajo y le traen una propuesta a este evento, que esperamos que hagamos la mejor de las discusiones para elaborar y desde luego para recoger el marco general de esas propuestas y luego poderlo sustentar en un estatuto de carácter orgánico, con artículos, con capítulos, y como la técnica jurídica lo exige. También tenemos que decir, compañeros. Bueno, sobre este último punto, me parece muy bien que se discutan los textos, y también considero que hay 2 tipos de docentes. Hay un docente que es un instrumento del sistema, y hay un docente que se revela al sistema. Yo estoy en el segundo grupo, o intento estar en el segundo grupo, lo que llamaban en la teoría pedagógica colombiana como los docentes orgánicos y los docentes inorgánicos. Y definitivamente, cuando un docente enseña algo, porque eso es lo que exige el sistema, y empieza a recitar las competencias, los indicadores de gestión, los indicadores de logros, ese docente es algún instrumento del sistema. Y la idea no es ser un instrumento del sistema, la idea es ser un virus para el sistema, ser alguien incómodo, hacer revoluciones desde adentro, transgredir el sistema desde adentro, como nos enseñó el pensador Michel Foucault. Y esa es la base de una revolución educativa, una revolución que nos permita
transformar sociedades y que también nos permita enfrentarnos a ese otro monstruo que es el mercado. Porque en este momento hay una discusión de si los títulos son importantes o no, pero estamos en una etapa en donde los títulos pueden pasar a un segundo plano, porque mucha gente estudia en las universidades del capitalismo cognitivo por un título, por un papel, pero hay gente que empieza a hacer contenido en internet y ya con eso se ganan la vida y no necesitan un papel que se llama acto de grado o diploma para ganar dinero. Y yo me pregunto, ¿qué sería de este sistema educativo nefasto sin esa manipulación y ese chantaje de la nota, sin ese chantaje del papel, de te hago este examen para que te ganes este título y para que ganes esta materia? Imagínense una sociedad más hipertecnológica que esta, de quinta revolución industrial, más nanotecnológica. Una sociedad en donde la mayoría de las personas ganen el dinero con trabajo en línea, con reproducciones en redes sociales. Va a ser una sociedad que les va a tumbar el negocio a estos mercaderes de la educación, a estos profetas del capitalismo cognitivo. Y puede que nos toque estar vivos en unos 10, 20, 30 años porque se perfila a esa quinta revolución industrial con esas características. Por aquí veo que han llegado más comentarios y esto se puso bueno. Dice Erdi, en Costa Rica las personas con Asperger son discriminadas ya que no los dejan estudiar en las escuelas. Qué buen aporte, gracias Erdi. Eso está completamente mal, ya que les están eliminando los sueños y las metas y la vida de mucha gente. Me refiero a los Aspergers que viven en Costa Rica, que sí creo que en un futuro los títulos no van a valer. Bueno, realmente lo que yo crea no importa, pero los hechos sí parecen inducir a eso. Miren, cómo se está ganando la vida mucha gente en este momento en el mundo. No solamente en Costa Rica, en Colombia, sino en muchos países del mundo, con una creación de contenido, y no necesariamente contenido erótico en OnlyFans, sino por ejemplo en videos de Twitch, en páginas de Instagram. Si algo mostró la pandemia del 2020 fue que el mundo va camino a una hipertecnologización. Cada vez vamos a ser más nanotecnológicos y más tecnofílicos, más adictos a las tecnologías. Y va a llegar un momento en que estas universidades, como las entendemos hoy día, con aulas, con espacios presenciales, con títulos académicos como actas de grado y diplomas, van a quedar como mandadas a recoger. Y ahí es cuando esas universidades van a tener que meterse a competir con las universidades nómadas, porque las universidades nómadas son las que no tienen un lugar fijo, como esta que hemos tratado de formar en este formato, valga la redundancia, en los últimos 6 años. Y por eso hace como una semana y media publiqué un artículo en mi muro del Facebook de Wilmer Alberto Zuleta López que decía: las universidades del futuro serán nómadas. O sea que es un orgullo que nos estemos adelantando al futuro. Las universidades van a ser nómadas, es decir, van a ser virtuales, van a ser libres, van a ser productivas sin requerir un papel que se llame acta de grado o diploma, no van a calificar a la gente de 0 a 5 y no van a tener horarios y van a ser más autodidactas. O sea, esa es la tendencia. Vamos a ver en la Agenda 2030 cómo se marca esto. Las universidades físicas regidas por el capitalismo cognitivo van a tener que adaptarse y volverse universidades nómadas desde ya.
tienen que prepararse desde ya porque si no se pueden estrellar. Y yo no sé si los títulos no vayan a valer dentro de 10 o 20. Puede que sigan valiendo, pero puede que sigan valiendo verga, porque va a llegar un momento en donde cualquier persona sin terminar el bachillerato va a empezar a facturar en euros, en dólares, en yuanes, en la moneda que sea, van a empezar a facturar solo con el manejo de públicos. Va a llegar un momento en donde va a ser más importante tener 100.000 suscriptores en YouTube que tener un título universitario. Va a llegar un momento en que casi todo el mundo va a monetizar en estas redes sociales. Va a llegar un momento en donde una persona va a tener un canal de YouTube, va a tener 100.000 suscriptores o 200.000, se va a ganar $2.000 o $1.000 mensuales y con eso va a sobrevivir. O sea, va a llegar un momento en que eso va a pasar. Y no estamos muy lejos de esa realidad, porque todo tiende a la hipertecnologización. Bueno, escuchemos la parte final de lo que dijo el presidente de FECODE, el señor Carlos Enrique Rivas Segura, para que lleguemos al momento de las conclusiones de la clase de hoy. Aquí estamos con pedagogos. Aquí estamos con lo más graduado de la dirigencia sindical. Aquí están los hombres y las mujeres que traen además el debate y la opinión, pero que nos entregaron documentos muy interesantes, compañeros y compañeras. Creemos que el trabajo que se ha hecho es un trabajo muy importante. Luego el documento que tenemos sobre el estatuto de la profesión docente, vamos a ir a discutirlo con la comisión tripartita y desde luego con el gobierno, donde creemos que tenemos las mejores de las condiciones. Desde luego, compañeros, y esto quiero decirle aquí no para congraciarme con nadie, que todo mantiene su autonomía y su independencia. Algunos compañeros, la gran mayoría, ayudamos a elegir a Gustavo Petro y Francia Márquez, pero mantenemos incólume nuestra independencia y nuestra autonomía. Estamos igual que FECODE, o sea, aquí en la Universidad Nómada ayudamos a elegir a Gustavo Petro y a Francia Márquez, pero también mantenemos la independencia. Aquí no nos llama Petro a las 6 de la mañana, bueno, esto se dice, esto no se dice. Me hace el favor y no me critica esto. Y así pasa con FECODE. FECODE sigue creyendo en el gobierno del cambio de Gustavo Petro y de Francia Márquez. FECODE ayudó a subir este gobierno, pero mantienen su independencia. Eso es importante. Y eso también pasa con los medios alternativos, comunitarios y digitales, que también ayudaron a subir a Petro, pero que mantienen su independencia. Algo que no pasa con los medios monopólicos que han hecho campaña y que han defendido a capa y espada los escándalos del uribismo. Medios como Semana, que depende de lo que digan los Gilinski. Por eso Semana dice tantas mentiras y verdades a medias, porque Semana depende de los plutócratas Gilinski, que son uribistas y antipetro. RCN depende de la organización Ardila Lule. El periódico El Colombiano depende de la familia uribista y conservadora Gómez Martínez. Entonces, esa es la ventaja que tenemos los medios alternativos, y también aplaudo que Carlos Enrique Rivas Segura reconozca que FECODE también mantiene su independencia con el gobierno de Gustavo Petro, así lo hayan ayudado a elegir. Nosotros no le podemos pedir permiso al gobierno para poder desarrollar las propuestas que nos corresponden a los trabajadores, y si nos toca en el futuro, desde luego, movilizarnos, lo vamos a hacer. Bueno, sería muy divertido un paro de FECODE en contra del gobierno de Petro. Eso sí sería una noticia boom. Ya me imagino la revista Semana, Caracol, RCN, Blue Radio, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano. Marcha de los profesores contra el gobierno del falso cambio de Petro. Uy. Y los medios alternativos, comunitarios y digitales diciendo, miren que FECODE se le reveló a Petro porque Petro está muy lento para hacer los cambios. Sería una noticia tremenda, pero no se les extrañe que en mayo o en junio haya un paro de educadores contra el gobierno de Petro porque está muy lento. Y porque hay ministros que son indeseables. O sea, yo no entiendo qué hace Liscano como ministro, y esto quiero que lo hablemos en la clase de mañana.
O sea, un tipo tan nefasto que tuvo que ver con el despilfarro de la presidencia, el despilfarro de los televisores y las plumas de ganso. O sea, ¿qué hace un inepto de esos de ministro, por favor? O sea, ¿cómo sacan a Patricia Ariza? Y cómo un tiempo poco después ponen a un señor de estos, el clan de los Liscano, como ministro. O sea, Petro ha cometido unos errores garrafales también. El hecho de meter en la lista cerrada del pacto histórico a Susana Boreal, o sea, hay unos errores que uno dice terribles, o Alex Flores, o sea, ¿qué hace alguien como Alex Flores tan inaportante en el pacto histórico? ¿Qué hace el conservador Corso como embajador en Paraguay? O sea, Petro ha cometido unos errores también y aquí los hemos criticado precisamente por lo que dice Carlos Rivas, porque la Universidad Nómada, al igual que FECODE, somos independientes y autónomos respecto al gobierno de Gustavo Petro. Y ahora sí, escuchemos la parte final de lo que dijo Carlos Rivas. Pero lo que no vamos a colocar es en vilo un proyecto político y un proyecto social que durante más de 210 años lo que encontramos es la miseria, la pobreza, el asesinato, el irrespeto por los derechos de los ciudadanos. Quiero también plantear, compañeros, cómo logramos el registro de víctimas colectivas. La CUT, la CTC, la CGT y FECODE por fin reconocen los muertos de este Estado asesino. Estaba en mora y en deuda con nosotros y con toda la sociedad y en su conjunto. Con relación a la negociación, volvieron a aparecer los sindicatos de papel. Más de 20 federaciones y pretendían que participaran en la negociación en la mesa exclusiva que tiene FECODE. Tuvimos un gran debate, hablamos con los viceministros, hubo como unos 15 días que no había ni ministro ni viceministro, que no teníamos con quién interlocutar, y sin embargo ya nos dieron la razón que el próximo martes, fruto de la presión, iniciaremos, compañeros maestros y maestras, la negociación con el gobierno nacional a través de un pliego de peticiones que tiene como eje fundamental sistema general de participaciones. Pero vamos a empezar con un tema que creemos que es crucial, con planta de personal, porque lo que están haciendo, desafortunadamente, en el Ministerio de Educación es más de lo mismo. Y es... Ojo con esto que dijo aquí Carlos Rivas. Es más de lo mismo lo que están haciendo en el Ministerio de Educación. Ahí está la respuesta de por qué la reforma educativa de Petro es un interrogante. Ahí está la respuesta de por qué no podemos aplaudir todo lo que haga el gobierno de Petro. Miren, se fue el inepto, el paquete chileno, como lo llama Rivas, de Alejandro Gaviria, listo, se fue. Pero se fue ese señor y nada de cambios, y votamos por un gobierno del cambio. Entonces aquí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Carlos Enrique Rivas Segura, que es más de lo mismo, y esto se nota en nuestros salarios. Miren, nos están pagando lo mismo que nos pagaban en el gobierno de Duque. A los docentes de Colombia nos están pagando lo mismo. Y si este es el gobierno del cambio, nos tienen que pagar mucho mejor, nos tienen que hacer mejores contratos. Y yo entiendo que eso también va articulado con la reforma laboral, que también debe ser aprobada, ojalá, aunque está difícil con este Congreso tan retardatario que tenemos en muchos sectores. Pero ojo, Petro tiene 3 años y 3 meses para demostrarnos que es diferente a los anteriores y que no es, como dice Rivas, más de lo mismo, porque estos 9 meses en el tema educativo, este gobierno ha sido más de lo mismo. Y muy bacano que Petro tenga relaciones con Venezuela, con Estados Unidos, que se mejore el comercio, que se mejoren las relaciones diplomáticas, que haya una mediación entre Maduro y la oposición venezolana, y muy rico que la reforma agraria pueda avanzar. Así las clases oligárquicas y los antipetro digan que es una expropiación, pero muy bueno que siga avanzando la reforma agraria, pero la reforma educativa, ¿qué? Y por eso estoy en total acuerdo con lo que dice aquí el señor Carlos Rivas. No podemos permitir que este gobierno sea más de lo mismo en materia de políticas públicas educativas. No podemos permitir que nos sigan pagando la misma miseria y que los docentes seamos los más mal pagados del país. O sea, no podemos permitir esta tercerización laboral más. Entonces, ya lo dijo Carlos Enrique Rivas Segura, si el gobierno de Petro no cumple, van a salir a paro, así el mismo FECODE haya ayudado a subir a este gobierno, porque este gobierno tiene que demostrar que efectivamente es el gobierno del cambio. Y esto fue lo que dijo en la parte final el presidente de FECODE, Carlos Rivas.
por el desarrollo de la discusión fraterna, por el desarrollo de una discusión que nos engrandezca como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, reconociendo que FECODE no es una organización homogénea, que FECODE es una organización plural y que como organización plural, desde luego, se tendrán que tomar decisiones por mayoría, ¿no es cierto? Porque así es como se desarrolla la vida sindical y la democracia sindical. La unidad tiene que ser el epicentro de la lucha de FECODE para poder defender la vida, la paz y la educación pública. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, ahí termina el discurso en el marco del informe del Comité Ejecutivo en la primera Asamblea General Extraordinaria de FECODE, una asamblea que nos deja 3 conclusiones. La primera, que todavía siguen creyendo y seguimos creyendo en el gobierno de Petro, pero que los cambios van muy lentos, que Alejandro Gaviria efectivamente fue un paquete chileno, por llamarlo metafóricamente, e incurriendo en la falacia ad hominem, pero fue un paquete chileno no porque se le ataque como persona, sino por su actuación nefasta como ministro de Educación. Se perdieron 6 meses con ese señor Alejandro Gaviria, lamentablemente, y se siguen perdiendo meses porque el Ministerio de Educación, como muy bien lo dijo Rivas, es por ahora más de lo mismo, y por eso las reuniones que faltan son definitivas para saber qué cambios pueden haber en el estatuto docente, en los salarios y, lo más importante, en el tema de las reformas curriculares y, lo más importante aún, la reforma a la ley nefasta 30, porque esa ley 30 es la que tiene las universidades del Estado desfinanciadas, y Petro lo sabe, y esa ley es la que hace que los docentes de cátedra seamos unos simples contratistas y no seamos unos empleados públicos ni unos servidores públicos. Y por eso, si en este gobierno de Petro no se hace ese cambio, entonces ¿cuándo se va a hacer? Bueno, por aquí veo que ya llegaron unos comentarios. Bianca, un saludo. Jorge Elías Alfonso Mora, que dice que respecto a los medios alternativos como La Verdad Nada Más que la Verdad, Alejo Vergel. Bueno, ya somos más de 5.000 medios alternativos. El Chanero, Monroy, que deben ser medios pagos por el gobierno. Bueno, eso hay que debatirlo porque hay que mirar también hasta qué punto pueden perder autonomía. Lo ideal sería que nos apoyen, pero sin que perdamos la autonomía. Es decir, ¿cómo nos pueden apoyar? Integrándonos en el directorio nacional y que ayudamos a crecer en audiencia. ¿Cómo es la mejor forma de apoyar a un medio sin presionarlo? No quitándole su autonomía y ayudándole a que gane audiencia. Eso me parece una buena cuestión que se puede hacer. Jairo Bejarano Vergara dice, hay que pensar también en la calidad docente, la calidad de la educación pasa por la calidad de los docentes, los líderes docentes se oponen a la evaluación. ¿Verdad? Ese tema es complejo. Yo pienso que no importa tanto lo que el docente sepa, sino la forma como lo comunica y con qué posición política y con qué criterio asume la realidad. A mí una evaluación docente no me dice mucho. Yo prefiero un docente que no sepa tanto, pero que aporte a la transformación social y política del país. Bueno, Santiago, muy buenas tardes, un cordial saludo. Ya llevamos 58 minutos de transmisión y hemos analizado con lupa lo que dijo el presidente de FECODE, Carlos Rivas, cosas muy preocupantes y otras cosas que son alentadoras. Dice Santiago, yo por mi parte preferí trabajar desde temprana edad y soy técnico pero no profesional, ya que es difícil ingresar a una universidad y difícil acceso al empleo. La verdad desmotiva la situación. Sí, lamentablemente el mercado laboral pues termina imponiendo unas leyes que van más allá del capitalismo cognitivo de las universidades y de sus titulaciones. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Yo tengo 2. La primera, es fundamental que se avance más en la reforma educativa, que se modifique la ley 30, que haya mejores condiciones contractuales y salariales para docentes tercerizados y mal llamados docentes de cátedra. Es importante que FECODE y el gobierno sigan tirando para el mismo lado. Y lo más importante, hoy más que nunca hay que seguir luchando por una sociedad
más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, como dice el lema de la Universidad Nómada. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Espero que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, y también quienes no se hayan suscrito al canal de la Universidad Nómada lo pueden hacer. Me pueden escribir al número 319-584-0680 para que se unan a nuestros grupos de WhatsApp. Y recuerden que este proyecto es independiente y acá hemos compartido una hora de puros argumentos, buscando siempre la criticidad. Gracias a Santiago, a Jairo, a Jorge, a Blanca, a Bianca, a Erdi, a Auro y a NASA, y a la gente que nos ve en silencio y a la gente que nos va a ver en diferido. Han llegado 1.200 personas en los últimos 28 días, así que abril ha sido muy bueno para el proyecto y la idea es seguir creciendo. Bueno, les envío un abrazo muy grande y nos vemos mañana para que sigamos analizando este tema de los ministros nuevos de Petro, porque es muy importante. Les envío un abrazo y hasta pronto.